En uno de sus discursos del año 1888, González Prada dijo que los partidos políticos tradicionales eran cráneos sin cerebro y que los hombres públicos cargaban sobre sus espaldas una montaña de deshonor. Imagínense. En el año 1891, el Círculo Literario se transformó en un partido político llamado Unión Nacional, partido que repudiaba a los anteriores, a los antiguos partidos y que además atacaba frontalmente el catolicismo. Después de la guerra con Chile, es antiimperialista y es el gran radical que exige una democracia sin privilegios, sin oligarquías, sin terratenientes. Y es entonces que funda el partido Unión Nacional, que es un partido con ambiciones electorales de corte democrático radical y que se parece a los partidos radicales que surgen en toda esta época de fines de siglo, también en Argentina, en Chile, en México. La Unión Nacional, partido político de corte radical, estaba formada por estudiantes, artesanos y algunos profesionales y propietarios. González Prada fue el encargado de redactar la Declaración de Principios de la Unión Nacional. En este documento propuso varias cosas: el gobierno federal, descentralizar al Perú, el control ciudadano sobre los congresistas y la devolución de las tierras de los campesinos usurpadas por los hacendados. El radicalismo peruano también se caracterizaba por el culto a la ciencia, vista como herramienta para proyectar el país a la modernidad. Estas ideas calaron hondo en los jóvenes que rodeaban a Prada. En 1891 viajó a París junto a su esposa. En la Ciudad Luz nacería su hijo, Alfredo González Prada. Al parecer, el ensayista limeño no deseaba ser un caudillo político más y por ello optó por salir del país. Y él decide irse a Europa a reoxigenar sus ideas y de paso a conseguir tener un heredero tratado con otros médicos. Su muy querida esposa, Adriana Berneville, de origen francés, había perdido un hijo y él quería tener un hijo con los cuidados que él pensaba se encontrarían mejor allá. Y hay un cambio importante, él está año y medio, del 97 al 98, un poco más, en Europa y entra en contacto con los anarquistas y con los grandes pensadores anticlericales y los grandes inspiradores del anarquismo y regresa con esas ideas. González Prada va a ser claramente radical hasta que viaja a Europa a comienzos, en los años 90 viaja a Europa, a un viaje de estudios, un hombre rico, ¿no? Y cuando regresa a fines del siglo XIX es diferente. Es un hombre que ha pasado por el anarquismo de España, por ejemplo, ¿no? Es un hombre que ya no es solo radical, porque el radicalismo lo va a conservar siempre en el fondo, cuando opine sobre la realidad peruana, es ya un anarquista. El viaje de Prada a Europa afectó al partido Unión Nacional, que se quedó sin presidente y sin líder. Lamentablemente, pues, el partido, la Unión Nacional, estaba en torno a él, había formado una especie de caudillismo. Cuando él se retira a Francia, pues ya no hay ese líder, no hay ese caudillo que los una, y por tanto, ¿no?, el partido poco a poco se va despedazando. La esposa de Prada, Adriana Bernouilly de González Prada, escribiría años después sobre la razón del viaje. Manuel iba a realizar la ilusión de su vida: conocer los centros de estudio donde había vivido mentalmente, codearse con los grandes escritores contemporáneos a quienes tanto admiraba, respirar en ese ambiente de civilización del que se quería saturar y al que pertenecía espiritualmente. Mi Manuel, 1947.
En Francia se editaría en 1894 la primera edición de Páginas Libres, libro donde Prada reunió discursos y conferencias. En 1895, Nicolás de Piérola volvió al poder en el Perú. La Unión Nacional, a través de El Germinal, su órgano de prensa y propaganda, atacó duramente la gestión del califa. En este diario, pues evidentemente critica a Piérola, pues de conservador, de añejo, de la pobredumbre y de la corruptela que representa a él, su régimen y todo lo que él constituye a su alrededor. Estoy en el centro de Lima, en la calle Huancavelica. La calle con la que hace esquina es Cayoma, a pocos pasos del Teatro Segura. Muy cerca de aquí vivieron Manuel González Prada, su esposa, y su hijo, Alfredo González Prada, cuando regresaron de París en 1898. Décadas después, Alfredo González Prada recordaría a su padre como un hombre afable, simpático y hasta juguetón, contrariamente a la leyenda que lo pintaba como un hombre violento y amargado. Recordaba Alfredo González Prada que su padre adoraba los libros de su biblioteca, pero detestaba que le tomasen fotos. Varias veces Alfredo intentó fotografiarlo, pero Manuel siempre ponía una mueca que le malograba la toma, hasta que un día, en 1915, logró sorprender a su padre y lo fotografió en el comedor mientras éste preparaba goma para pegar algunos papeles. A este mismo comedor, a esta acogedora casa, llegaron intelectuales como César Vallejo, Aya de la Torre, Abraham Valdelomar, atraídos por la trayectoria y la arrolladora personalidad de Manuel González Prada, que se mantuvo hasta su vejez. Como vimos, González Prada se había contactado en Europa con el movimiento anarquista. El anarquismo buscaba una sociedad sin clases y sin Estado. Ser anarquista era ser libertario y hasta revolucionario. Su radicalismo se volvió ácrata, es decir, partidario de la supresión de la autoridad. Pensaba que el Estado era el malo. El renacimiento nacional se originaría entre los obreros y los indios. González Prada afirma con rotundidad que sin democracia, sin participación, no hay realmente una república, no hay un orden cívico. Es un hombre, es un revolucionario de las ideas. No es un revolucionario, aunque muchas veces se ha hablado de eso, a mi juicio de manera un poco exagerada, no es un revolucionario de barricadas o de fusiles o de bombas. No, yo creo que no es tanto. Me parece que ni siquiera en su época anarquista. La Unión Nacional recuperó energías ante la vuelta de su líder, quien arreció las críticas contra Piérola, a quien llamaba en burla el enano Perinola. La reacción del gobierno provocó persecuciones, cierre de periódicos y anulación de conferencias donde se iba a presentar el escritor González Prada. Así que en algunas ocasiones han tenido que boicotear, ¿no?, sus publicaciones, han tenido que boicotear, ¿no?, los eventos públicos en los cuales él intentó expresar sus ideas, ¿no?, las cuales eran muy críticas frente a los regímenes gobernantes imperantes, ¿no?, en esos tiempos. Los partidarios de la Unión Nacional le propusieron al líder anarquista ser su candidato presidencial, pero este declinó rotundamente. En 1899 asumió el gobierno Eduardo López de Romaña, candidato del Partido Civil. Se iniciaba la República Aristocrática, periodo llamado así por Jorge Basadre. Manuel González Prada se retiró de la Unión Nacional cuando este partido decidió aliarse con el Partido Liberal de Augusto Durán. Cuando hicieron ese pacto, pues González Prada señala, ¿no?, de que el partido no podía hacer alianza con grupos corruptos, con grupos oportunistas, por tanto decide retirarse. En 1904,
González Prada escribió el ensayo Nuestros indios. En este trabajo puso el tema del indio en el debate nacional. Denunció el abandono de esta población por parte de un Estado criollo, heredero de la colonia. González Prada buscó valorizar al indio peruano. Había escrito, refiriéndose a la guerra con Chile, si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por las muchedumbres diseminadas en la banda oriental de la cordillera. Páginas libres, parte del discurso del Teatro Politeama en 1888. González Prada no buscaba la reivindicación del indio, qué sé yo, pretendiendo una restauración del imperio de los incas. No, él pretendía que el indio fuese visto por los gobernantes como parte de la nación, porque había estado marginado social y económicamente desde tiempos del virreinato. Las ideas anarquistas de Prada, como la confraternidad universal entre los trabajadores, resultaron importantes para el movimiento obrero, que ya empezaba a tomar fuerza. Él ve la oportunidad, ¿no?, de que los obreros necesitan un guía, pero no solo pues aprendió la lección de la Unión Nacional, no solo la palabra, sino una idea que los lleve pues al destino de poder cambiar sus condiciones de vida, y esa idea se llamaría el anarquismo en este caso. En la primera celebración del 1 de mayo en 1905, la Federación de Obreros Panaderos, dirigida por Manuel Caracholo Lévano, invitó a Prada a pronunciar una conferencia que tendría mucha importancia en la historia social del país. Se trató del discurso El intelectual y el obrero, donde planteaba la necesidad de la unión solidaria de todos los trabajadores sin distinción de clase social en la perspectiva de la futura revolución. Y es el primero que introduce dos ideas muy importantes en la política moderna. Uno, lo que él llama el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Los trabajadores manuales son los obreros, ya no considerados algo inferior, sino trabajadores manuales, y los intelectuales como socios que deben tener igualdad de intereses y igualdad de consideración dentro de la lucha política. Es un hombre de la revolución de los valores, de la participación. Es un hombre que los radicales, él y los radicales de su época destacan, por ejemplo, la importancia de los trabajadores. Los trabajadores están pasando de ser artesanos a ser proletarios en su época. Ya en su época, en época radical, en el segundo militarismo.